Démosle un aplauso al licenciado Octavio. Buenos días, gracias por la invitación, gracias por la asistencia. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante y actual. El tema que vamos a ver hoy es bullying, el sexting y deep web. Lo vamos a ver por separado y sus consecuencias legales. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, estamos abiertos en cualquier momento de la conferencia para que lo podamos aclarar. ¿Okay? Pues comenzamos, vamos a ver primero los aspectos esenciales, cuáles son las definiciones del bullying. El bullying como definición es una conducta o acción agresiva, física o verbal, cuya finalidad es herir, atacar o humillar al otro. Este patrón se presenta de manera repetitiva entre pares, donde una persona o grupo de personas lastiman a otra. Es bien importante saber que esta conducta es entre pares. ¿Okay? Cuando es una conducta de, por ejemplo, un adulto o de un papá a un menor, no se puede considerar como bullying, es otro tipo es otro comportamiento, ¿sí? Puede ser abuso, puede ser etcétera, pero no es bullying, el bullying es entre pares. ¿Okay? Entonces hay que empezar a reconocer qué es bullying y qué no es bullying. ¿Okay? ¿Cuáles son las causas por las que se presenta el bullying? Por ejemplo, la sensibilización del dolor ajeno, que se está dando mucho en esta época, ¿no? Ya cualquier situación que pueda tener una persona, ya no hay esa sensibilidad como antes teníamos para el dolor ajeno. La baja autoestima es causa del bullying, es causa de provocar el bullying, no de ser bulleado, ¿okay? Que es totalmente contradictorio, pero es la realidad. La escasa educación social, que no tiene nada que ver con la educación cultural. La escasa educación social, se está perdiendo la educación social, el buenos días, buenas tardes, con permiso, perdón, etcétera, se está perdiendo bastante, entonces es una de las causas también. La falta de empatía, la intolerancia a lo diferente, que nos hemos topado bastante en estos días, y lamentablemente también los diferentes se están volviendo intolerantes, entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso también. La necesidad de ser aceptado es una causa también del bullying. La imitación de patrones. ¿Por qué le pongo una señalización a la imitación de patrones? Porque nosotros como papás o como adultos a veces se nos olvida que somos ejemplos para los menores. Entonces, si yo como papá me la paso insultando a Peña Nieto en la tele, enfrente de la tele, pues ¿qué me puedo esperar de mi hijo que si me ve todos los días insultando al vecino, a Peña Nieto, al diputado, etcétera? Entonces, pues es un patrón que va a aprender. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice enfrente de los menores. Mi compañera Gris lo ejemplificaba muy fácil. Ella, siendo docente, llegaba de repente un alumno y le decía, ¿por qué no hiciste la tarea? Y le decía, no, pues es que no hice la tarea porque mi mamá dice que estás loca. Entonces se quedaba así como que, pues con toda mi locura, pues tienes él. Entonces, ya cuando tenía una junta con los padres de familia, le decía, ¿saben qué? Mamás, yo les voy a pedir de favor que las opiniones que tengan mías, o hacia mí, se las guarden, porque luego el niño viene y me las dice. Entonces yo ya sé que dijiste que estaba loca, y pues entonces ¿qué autoridad tengo ante tu hijo, no? Entonces eso tiene mucho que ver, que le tenemos que empezar, o le tenemos que regresar, no empezar, ya debemos de haber empezado hace mucho, a regresar el poder a los maestros y a los mismos adultos, ¿no? La necesidad de atención es una causa bastante del bullying. Adicción a redes sociales y desacreditación de autoridades, que es lo que hemos platicado ahorita, ¿no? La desacreditación de autoridades, de todas las autoridades, tanto de padres, de maestros, de autoridades en general, hasta de un tránsito. O sea, nadie lo respeta. Entonces estamos teniendo una desacreditación de autoridades. ¿Por qué? Porque es que es corrupto, y pues no. Entonces el niño también se lo cree, o el menor se lo cree, y los adultos también no lo creemos, de que pues es lo más fácil, ¿no? En lugar de hacer las cosas bien, empezamos a desacreditar autoridades. ¿Cuáles son las características de bullying por parte de los varones? Hay una diferencia entre varones y mujeres en las características. Los varones, ¿qué hacen? Golpean, empujan, escupen, dañan propiedad de la víctima, insultan, obligan a la víctima a realizar actos denigrantes en contra de su voluntad, y agresión verbal y groserías. Esa es la característica normal o general de los varones. ¿Cuál es la característica de bullying por parte de las mujeres? La difamación de la víctima, o sea, el
chisme, la manipulación social, que tú no vas, no le invites, no le hables, etc. Exclusividad social y aislamiento de la víctima, el ciberbullying, que se da bastante por parte de las mujeres, la distribución de material gráfico de la víctima en la red, amenazas y mensajes de acoso en lugares públicos en la escuela y la denigración de la víctima. Entonces todo esto es una característica por parte de las mujeres. Se fijan, todos tenemos una etiqueta, por más diferentes que seamos, tenemos que tener empatía con nosotros mismos, ¿no? Este cuadro es muy importante y quiero que le pongan atención porque podemos estar formando parte de este círculo que es el círculo del bullying. ¿Cuáles son las partes que conforman el bullying? O las partes hablando de personas. Está el tema de los acosadores, que son los que inician y realizan el